no lo pudo noquear. Pero el mejor peleador que ha tenido México en la historia se llama Julio César Chávez. Ok, mis camaradas, bueno, para nadie es un secreto que el legendario entrenador de boxeo mexicano, don Nacho Beristain, nunca ha sido fanático de Saúl Canelo Álvarez, siempre ha mencionado que este mismo ha tenido muchas carencias boxísticas, que ha sido un peleador inflado, que ha sido muy apoyado por el señor Mauricio Suleimán, por los diferentes organismos, que ha habido una mafia detrás, que han habido muchos beneficios, que ha sido un negocio. Ha dado unas recientes declaraciones sumamente importantes. Hoy en día, para muchos fanáticos, todo esto cobra sentido. Muchos catalogan la victoria de Terence Crawford como una merecida justicia, un merecido karma, un gran bien para el boxeo. ¿Qué fue lo que dijo don Ignacio Beristain? Él detalló básicamente en una reciente entrevista que lo que pasó con Canelo frente a Crawford no fue una sorpresa, fue una realidad que tarde o temprano tenía que llegar. Don Ignacio Beristain considera que Canelo Álvarez perdió porque nunca ha sido un peleador que ha sabido adaptarse ni pensar arriba del cuadrilátero, o al menos no contra los boxeadores de la verdadera élite. Canelo Álvarez es un boxeador que se ha vuelto muy predecible a lo largo de los años, es lento, es plantado de pies y que se confía demasiado, que depende más de la fama que del talento. Crawford, con 38 años de edad, prácticamente lo hizo ver como un principiante, lo desenmascaró y le dio una clase de cómo se boxea en serio. A Canelo Álvarez lo han protegido toda su carrera, le han escogido rivales a modos, lo han inflado como si fuera una leyenda, pero cuando se mide con un verdadero peleador, queda claro que está lejos de los grandes. Para don Nacho Beristain, Canelo es un campeón fabricado, un negocio redondo, pero nunca el mejor de México ni del mundo. Fueron parte, ¿no? Este es un resumen de parte de las declaraciones en general cuando se le tocó el tema a don Nacho Beristain de Saúl Canelo Álvarez y su desempeño ante Terence Crawford. Días antes de la pelea, don Nacho Beristain había elegido a Terence Crawford para llevarse la victoria, recalcando, por supuesto, que la diferencia de peso era la gran duda y si Terence Crawford podía soportar la pegada del mexicano. Aún así, don Nacho Beristain no dudaba ni un poquito de que Terence Crawford es un peleador realmente excepcional, que es un peleador mucho más completo, que es un boxeador que reúne demasiadas o todas las habilidades prácticamente boxísticas que un peleador de la verdadera élite requiere, ¿no? Muy por encima de Canelo Álvarez, por supuesto. Ahora, bueno, esto para los fanáticos más fieles y más personales de quien en su momento ha sido llamado como el rostro supremo del boxeo, han sido declaraciones que, bueno, siempre han mencionado que don Nacho Beristain ha tenido una gran envidia por el mexicano, pero bueno, las opiniones se dividen y muchos en realidad consideran que hoy en día todo esto tiene mucho sentido porque las veces en realidad que Canelo Álvarez ha intentado ir contra tipos de la verdadera élite, hablemos de Floyd Mayweather, hablemos de Dimitri Bivol, hablemos de Liran Dilar, hablemos de Gennady Golovkin en la primera pelea, hablemos ahora de Terence Crawford, se ha quedado corto. Y yo no sé si ustedes recordarán, pero incluso el propio Terence Crawford se lo había dicho en la conferencia de prensa cuando Canelo Álvarez intentó, ¿no? Digamos, no llamar la atención, pero intentó minimizar el récord de Crawford y minimizar lo que este mismo había hecho hasta el momento. Y Terence Crawford le dijo, cada vez que has peleado contra un boxeador de élite, te has quedado corto, entonces no eres un gran peleador. Lo dice como en el sentido, porque claro, Canelo le decía, tú no has peleado con absolutamente nadie, yo he peleado con todos, he peleado con todos los estilos y soy un gran boxeador. Hay buenos boxeadores y grandes boxeadores, tú eres un buen boxeador, le dice Canelo a Crawford y Crawford le dice, ah, sí, así es la cosa, bueno, pero cada vez que has peleado contra los de la verdadera élite te has quedado corto. ¿Qué pasó ahí entonces, gran boxeador? Canelo le dice, no, no lo soy y tal.
Entonces, al final del camino, bueno, Terence Crawford no se equivocó, Don Nacho Beristain no se equivocó, David Faitelson no se equivocó, y muchas personas no se equivocaron en realidad al, predecir o al decir, porque es que cómo refutas estas declaraciones. Ok, yo puedo entender que quizás a los fanáticos de Canelo le pueda caer mal el señor Don Nacho Beristain o lo que dice, o lo catalogan como de envidioso, pero ¿cómo pueden ustedes refutar el que Canelo Álvarez se haya quedado corto ante estos peleadores? Le ganó Floyd Mayweather de calle, le ganó Dimitri Bivol de calle y le ganó ahora mismo Terence Crawford de calle. Para muchos también le ganó Erislandy Lara en aquel momento, solo que claro, como estaban construyendo la carrera de Canelo y venía de una derrota contra Floyd, no era conveniente que le dieran la victoria a Erislandy Lara. Y la primera pelea contra Gennady Golovkin también la perdió para muchos. Para mí sí ganó la segunda, pero la primera sí la perdió. Entonces, cada vez que ha tomado o ha saltado, ¿no?, por estos grandes desafíos, Canelo Álvarez, excepción, por supuesto, de algunas victorias que tuvo, como por ejemplo contra Caleb Plant, como por ejemplo contra Daniel Jacobs, etcétera, ¿no? Estos rivales, Munguía, Berlanga. Sí, pero es que ellos no son de la verdadera élite. Caleb Plant es un buen boxeador, sí, pero no es que sea un boxeador de la élite. Era campeón cuando enfrentó a Canelo, sí, pero jamás podríamos compararlo con estos tres antes mencionados, por poner un ejemplo. Y de alguna manera Caleb Plant, o sea, después de esa pelea contra Canelo, no se ha escuchado más. De alguna manera se ha quedado un poco estancado. Entonces, es una realidad que Canelo Álvarez, cuando ha tenido que mostrar la verdadera grandeza, se ha quedado corto. ¿Por qué? Porque en estas peleas de este tipo, las peleas más importantes, es cuando un peleador saca sus verdaderas habilidades, saca su verdadera grandeza. Ya lo habíamos comentado en el pasado, ¿no? Creo que esa era una de las cosas que hacían más grandes Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Roberto Durán, etcétera. Innumerables peleadores que fueron en las peleas más importantes de su carrera en donde más destacaron. Inclusive el propio Terence Crawford, vimos que por lo menos comparando el combate contra Israel Madrimov, un peleador que se supone es de menor nivel que el de Saúl Canelo Álvarez, Terence Crawford de alguna manera se quedó un poco corto, pero regresa para este combate sin duda alguna el más importante de toda su carrera contra un boxeador legendario con muchas habilidades, ¿no? Al menos eso era lo que se decía, como Canelo Álvarez, y lo hace parecer fácil. Lo mismo contra Errol Spence, contra los tipos más difíciles, más fuertes, más implacables. Terence Crawford ha tenido la capacidad de hacerlos parecer como si fuera un trabajo fácil, como si fueran peleadores amateurs, como si fueran unos principiantes. Y es allí en donde, bajo mi consideración, radica la grandeza de un peleador. En los combates más difíciles, en los retos más difíciles, hacerlos parecer como si fueran fáciles, como si fueran nada, es realmente algo impresionante. Ahí es donde está la verdadera grandeza. No lucir ante peleadores. Claro, si bien un peleador tiene que lucir, tratar, ¿no?, de lucir en todos los aspectos contra cualquier rival, pero no lucir y pretender creerte el mejor después de eso, venciendo a alguien como Gilles Dirin, por poner un ejemplo, cuando Canelo peleó contra Gilles Dirin. Salió diciendo que era el mejor del mundo, sí, pero ¿contra quién estás peleando? Entonces muchos dicen, no, pero es que él ha enfrentado a muchos campeones, ha enfrentado muchos retos, ok. Y entonces cuando ha enfrentado a estos peleadores, indudablemente se ha quedado corto. Así que bueno, banda, nada, estas son parte de las declaraciones de Don Nacho Beristain. Por supuesto, déjanos saber tu opinión allá abajo en los comentarios.